Buenos días chicos, el día de hoy mi grupo y yo vamos a exponer acerca de nuestra extensión universitaria de fisicoquímica titulada Impacto ambiental generado por los colorantes de la industria textil. Los integrantes son Navarro Benítez, Mamani Mamani, Ramírez López, Chandubi Reyes y Yana Chachi. Siguiente. Bueno, en este caso comenzaremos con una pequeña introducción. La industria textil es la segunda más contaminante después del petróleo, con un significativo impacto ambiental debido al alto consumo y contaminación del agua en su cadena de suministro. En 2015, el consumo promedio de textiles por persona fue de 13,1 kilogramos al año, y producir un solo par de jeans puede requerir al menos 42 litros de agua para procesos de teñido y acabado, además del agua utilizada durante su uso. Los colorantes sintéticos altamente resistentes, son una de las principales fuentes de contaminación debido a su dificultad de degradación. Las soluciones propuestas incluyen la reducción de contaminantes en el origen, el reciclaje y la reutilización de agua, y tratamientos innovadores para minimizar el impacto ambiental. La investigación se enfoca en gestionar mejor el agua y los residuos, buscando alternativas sostenibles que promuevan un menor impacto ecológico en esta industria. Siguiente. Bueno, en este caso hemos planteado tres objetivos. Identificar el impacto de la industria textil en la contaminación ambiental derivada del uso excesivo de colorantes para cuantificar su contribución al deterioro de los cuerpos de agua. Como segundo objetivo tenemos examinar la persistencia y toxicidad de los colorantes textiles en el ambiente, evaluando sus efectos sobre el ecosistema y la salud pública. Y como tercer objetivo tenemos evaluar la eficacia de alternativas tecnológicas y prácticas de tratamiento sostenible aplicadas en la industria textil. Bueno, en cuanto al proceso de teñido, en la industria textil se utilizan distintos tipos de fibras, como lana, algodón, nylon, poliéster, entre otras, a las cuales se les aplican diversos métodos de teñido según su capacidad y nivel de adherencia a los colorantes. De manera general, la composición química de las fibras vegetales está determinada principalmente por celulosa, que se encuentra en diferentes proporciones y combinada con otros compuestos, dando lugar a una variedad de fibras que van desde la forma más simple, como es el algodón, hasta el yute y el ramio. Se estima que el algodón cosechado contiene alrededor del 94% de celulosa, además de una capa superficial formada por ceras, grasas pépticas y minerales. Pues el proceso de teñido de algodón conlleva muchas operaciones. Una síntesis de ellas es la gráfica que se puede ver, en donde ingresa lo que es la tela cruda, el agua, energía, colorantes, y lo que sale sería la tela teñida, los efluentes, emisiones, residuos sólidos, ruido y calor. Bueno, cabe destacar que por naturaleza las fibras de algodón contienen impurezas, lo cual debe ser erradicado para no influenciar en el proceso de teñido. Pero ahí existen dos fases, lo que es la preparación, en este caso el descrudado, que tiene la función principal de eliminar impurezas. También está lo que es el blanqueo químico, el teñido, lavado y por último el solidez al lavado. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al descrude, este tiene la función principal, como ya se mencionó, de eliminar las impurezas, menos parte de los pigmentos naturales. Ello a través de la saponificación de las grasas y ceras que recubren la fibra, lo cual impide la absorción de agua, que es la repelencia, y dado que el agua es el principal medio para transportar productos químicos y colorantes, es necesario obtener material hidrófilo. Además, para llevar a cabo el desgrudado generalmente se utiliza un álcali como una solución de sosa cáustica, que es la más utilizada. Como se puede ver en la ecuación, grasa o aceite más la base fuerte nos daría como resultado jabón con glicerina, pues muy a menudo, como ya mencioné, se emplea la sosa cáustica para hidrolizar las ceras y grasas, convirtiéndolas en estos compuestos solubles como el jabón y la glicerina, que luego pueden ser eliminados mediante el lavado, pues este proceso de desgrudado elimina las sustancias hidrofóbicas de las fibras, mejorando la hidrofilicidad de las fibras, es decir, su capacidad para absorber agua, lo que es esencial en el producto de textiles. Siguiente, por favor. En consecuencia, se encuentra lo que es el blanqueo químico.
Es un proceso oxidativo utilizado para eliminar los pigmentos naturales que confieren color a las fibras de algodón, con el fin de obtener un material más blanco y limpio y mejorar la receptividad de las fibras para los tintes. Actualmente la industria textil prefiere utilizar lo que es el peróxido de hidrógeno, también conocido como el agua oxigenada, debido a que es el más contaminante. Para descomponer este agente oxidante se requiere un álcali, como la sosa cáustica. Cabe resaltar que la descomposición debe ser cuidadosamente controlada mediante un estabilizador que minimiza el riesgo de daños catálicos en la fibra, lo cual podría reducir significativamente la resistencia a la tensión del algodón. Como se puede ver ahí en la ecuación, en este caso es el oxígeno libre generado que actúa como agente blanqueador, oxidando los compuestos colorantes presentes en las fibras textiles. Este proceso es realizado a temperaturas controladas, como se puede ver también en la gráfica, y generalmente en un medio alcalino, utilizando la sosa cáustica para ayudar a liberar el oxígeno activo. Siguiente, por favor. Y bueno, luego de tener la fibra preparada, se comienza con el teñido. En este caso, por el tipo de fibra se consideran los colorantes reactivos, donde se debe tener en cuenta que este sea soluble en agua y es que es este el solvente más común y es el más utilizado en esta industria. Al tener el colorante reactivo, como su nombre lo sugiere, son aquellos que en presencia de un álcali reaccionan químicamente con el polímero de la celulosa del algodón, estableciendo un enlace covalente fuerte con la fibra. Cabe destacar que el propósito del álcali es elevar el pH del baño, lo que acelera la velocidad de reacción. Y es que en esta etapa es importante considerar factores como la velocidad de difusión, la afinidad del colorante por la celulosa y su reactividad química. Por otro lado, el colorante reactivo está compuesto por tres partes: la porción cromógena, que es la responsable del color; el eslabón, que contiene el oxocromo, encargado de conferir solubilidad; y un grupo reactivo, característico de cada tipo de colorante. Este último es el componente más crucial, ya que determina el comportamiento del colorante durante la reacción. Además, son los grupos OH de la celulosa los responsables de reaccionar con el grupo reactivo del colorante. Es por ello la importancia de la selección adecuada del colorante para reducir la formación del colorante hidrolizado. Y bueno, uno de los métodos de teñidos existentes es el método de agotamiento. Este procedimiento implica sumergir el material textil en un baño que contiene los agentes de acabado, en donde el colorante se absorbe completamente en las fibras hasta que la solución de teñido esté casi agotada. Para ello es necesario establecer ciertos parámetros, como el tiempo de inmersión del sustrato y la temperatura a la que debe mantenerse durante el proceso. Es un método eficiente que minimiza el desperdicio de colorante. Y bueno, si bien se consideró los colorantes reactivos para el proceso, no solo son estos los utilizados en fibra de algodón, sino también los colorantes directos, lo cual tienen una facilidad de aplicación, lo que permite ciclos de teñido más rápido, además de ofrecer una amplia gama de colores. No obstante, presentan algunas limitaciones, como una brillantez reducida, una baja solidez al cloro y la necesidad de tratamientos adicionales para obtener una buena solidez al lavado. Dado que su fijación en algodón es débil, son sensibles a la temperatura durante el proceso de teñido. Como se puede ver en la figura, algunos colores continúan desarrollándose de manera directa con la temperatura, mientras que otros se nivelan y luego disminuyen en su tono. En conclusión, estos colorantes son particularmente útiles para obtener tonos suaves y con buena solidez a la luz. Eh, volviendo, siguiente por favor. Y bueno, volviendo al proceso, luego de observar la máxima cantidad de colorantes, se comienza con un lavado exhaustivo, que es con el fin de erradicar el colorante superficial que no ha reaccionado, con la fibra de algodón, también llamado colorante hidrolizado. Y ya para casi finalizar, un proceso de jabonado para eliminar el colorante hidrolizado presente en el interior de la fibra, con el fin de mejorar la resistencia a la pérdida de color, lo que se le conoce como solidez al lavado. En este caso, los residuos en efluentes generados son demasiados, pues a partir del colorante sintético se han desarrollado alrededor de 10.000 tipos de colorantes, de los cuales aproximadamente el 30% son del tipo ASO. Es este grupo de colorantes el más utilizado en la industria textil, representando cerca del 70% de la producción total. Pues a medida que aumenta el uso de estos colorantes, también lo hace la demanda de agua, ya que el proceso de fijación de los colorantes de la tela se realiza en un medio acuoso. Por otro lado, más del 40% de colorantes utilizados se liberan los efluentes, lo que da lugar a aguas residuales con un alto contenido de color, especialmente en operaciones que emplean colorantes reactivos. Por lo tanto, la industria del algodón está estrechamente vinculada con la coloración de sus efluentes. En comparación, los efluentes
intenso que el de otras industrias como la de la lana, que es hasta el 98% del colorante aplicado es absorbido por las fibras. Como se puede ver ahí en la tabla, la descarga de efluentes va a variar de acuerdo al método de aplicación y al tipo de fibra. Sigue, por favor. Bueno, para comprender el comportamiento de los colorantes en la industria textil y su interacción con diferentes, es fundamental analizar las bases físico-químicas que los definen. Primero tenemos la composición y estructura de un colorante. Los colorantes están compuestos por cromóforos que absorben ciertas longitudes de onda de luz, otorgando color, y los auxócromos, que intensifican el color y promueven la afinidad con las fibras textiles. Estos grupos químicos permiten obtener colores brillantes y permanentes en los materiales. Como se puede ver en imagen, un cromóforo típico sería el grupo azo, mientras que un axocromo puede ser de un grupo hidroxilo o amino, que mejora la solubilidad o la capacidad de enlace con la fibra. Luego tenemos la solubilidad, hidrofobicidad. Bueno, estas propiedades influyen directamente en cómo se aplican y fijan los colorantes. Los colorantes hidrofílicos, al ser solubles al agua, son fáciles de trabajar durante el teñido, pero requieren procesos específicos para asegurar su fijación en fibras. Los colorantes hidrofóbicos tienden a tener mayor afinidad con fibras textiles, como el poliéster, debido a sus propiedades no polares. Siguiente. Luego tenemos la absorción y afinidad por superficies. La absorción es un proceso esencial en la fijación de colorante a la fibra textil. Durante el teñido, los colorantes se absorben en las fibras mediante interacciones químicas y físicas. Estas dependen de factores como el tipo de colorante y de fibra, y el pH del medio y la temperatura. Luego tenemos la cinemática y termodinámica de la degradación. Bueno, esta describe la rapidez con la que los colorantes interactúan con las fibras, influenciada por variables como la concentración inicial del colorante y la temperatura del baño de teñido. La termodinámica explica si las condiciones del proceso favorecen la absorción y fijación del colorante en la fibra, mediante parámetros como entalpía y entropía. Siguiente diapositiva. Bueno, luego tenemos interacciones electrostáticas y la de Van der Waals. Las interacciones físicas y químicas son fundamentales para comprender cómo los colorantes se fijan en las fibras textiles y se soportan en diferentes sistemas. Primero tenemos la interacción electrostática, donde los colorantes cargados como los aniónicos y catiónicos interactúan con fibras que poseen cargas opuestas. Por ejemplo, los colorantes aniónicos tienen gran afinidad por fibras cargadas positivamente, como las de lana o seda. Luego tenemos las fuerzas de Van der Waals, que aunque sean débiles son esenciales para estabilizar el colorante en fibras no polares como el poliéster. También permiten que los colorantes adhieran incluso en ausencia de enlaces químicos fuertes. Y por último tenemos los fenómenos de oxidación y reducción. En algunos casos las fibras y colorantes interactúan a través de reacciones de oxidación y reducción que mejoran la afinidad y fijación del colorante. Por ejemplo, algunos colorantes se activan químicamente mediante oxidación, creando enlaces más estables con la fibra. Y las fibras también pueden actuar como agentes reductores o aceptar electrones de colorantes específicos, ajustando el color final de del material. Siguiente. Bueno, pasando a lo que viene a ser el marco normativo, que son una serie de leyes, tanto nacionales como internacionales, que buscan regular el impacto ambiental generado por los colorantes de la industria textil. Dentro de estos tenemos lo que es el Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, que tiene como objetivo reducir el uso de compuestos químicos peligrosos, incluidos ciertos colorantes que liberan aminas aromáticas que son cancerígenas. También está la norma ISO 14001, que fomenta la implementación de sistemas de gestión ambiental que permitan a las empresas textiles identificar y controlar los aspectos de su producción que pueden llegar a impactar el medio ambiente. Siguiente, por favor. Por otro lado, tenemos lo que es el Convenio de Basilea, que regula el movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, lo que obliga a las empresas textiles a cumplir con ciertas normativas estrictas sobre el tratamiento y disposición final de los efluentes que generan.
También está la Ley General del Ambiente, que establece principios fundamentales como la prevención, mitigación y responsabilidad en lo que es la gestión ambiental. Esta ley prohíbe las descargas de aguas residuales no tratadas a fuentes naturales y exige la implementación de tecnologías que reduzcan los contaminantes. Siguiente, por favor. Complementando a la ley mencionada anteriormente, tenemos lo que es la Ley de Recursos Hídricos, que como su nombre lo indica, regula el uso y preservación de los recursos hídricos, obligando a las empresas a tratar sus efluentes antes de descargarlos en cuerpos de agua y a cumplir con los estándares de calidad ambiental. Por último, tenemos lo que es la ley la ley marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental. Esta ley crea un sistema integrado que coordina las políticas ambientales sectoriales, lo que implica que las industrias textiles deben elaborar planes de manejo ambiental, los cuales son supervisados por el Ministerio de Ambiente y fiscalizados por el organismo de evaluación y fiscalización ambiental, como mejor conocido como la OEFA. Siguiente, por favor. Para la parte de alternativas estudios desarrollados con éxito comprobado, tenemos lo que son los procesos de oxidación avanzada. Tenemos aquí dos ejemplos, uno que es la fotocálisis heterogénea y otro que es el proceso fotofentón. Para lo que es el proceso de fotocálisis heterogénea, se va a tener una radiación ultravioleta, el cual va a incidir sobre el óxido de titanio. Esto va a hacer de que la energía proporcionada activa el catalizador generando pares de electrones y huecos que vendrán a ser los hechos positivos en la superficie del óxido de titanio. Estos electrones generados pueden ser absorbidos por moléculas de oxígeno en el medio. Este oxígeno va a ayudar en lo que es en la captura de electrones, el cual va a convertir a los radicales de superóxido, que son altamente reactivos y van a atacar a los contaminantes presentes, rompiendo sus estructuras químicas. En cambio, los huecos en el óxido de titanio van a interactuar con las moléculas de agua, generando radicales de hidroxilo, el cual estos radicales son más reactivos que los superóxidos y van a jugar un papel clave en la degradación de contaminantes orgánicos complejos. Y los radicales de superóxido de hidroxilo van a atacar a las moléculas de los colorantes y a otros contaminantes que se encuentran en el aire o en el agua donde se están desechando estos aguas residuales, rompiendo los enlaces químicos que los van a mantener más estables. Y al final del proceso se va a obtener agua purificada de contaminantes, como también el aire puro. Para el siguiente, lo que es el proceso fotofentón, también se va a usar lo que es la radiación ultravioleta. En este caso, va a incidir sobre el sistema de tratamiento, lo cual va a proporcionar energía necesaria para activar las reacciones de reducción y oxidación. Para la fotorreducción del hierro, el ion férrico, la radiación ultravioleta va a hacer que se vuelva en ion ferroso, el cual es importante porque va a reaccionar con el peróxido de hidrógeno, el H2O2, para generar radicales necesarios para degradar los contaminantes. En cambio, la generación de radicales de hidroxilo se va a dar mediante el peróxido de hidrógeno, el cual va a hacer por la reacción del peróxido de hidrógeno con el ion ferroso, el cual es una reacción conocida como la reacción Fentón, el cual va a producir radicales de hidroxilo o H, y estos van a ser reactivos y efectivos en la degradación de contaminantes orgánicos, como por ejemplo los colorantes textiles, que es nuestro caso. Por último tenemos el sistema de bioremediación con microorganismos. Tenemos aquí tres, que son el sistema de remediación por hongos, por bacterias y por algas. En este caso, los sistemas de remediación por hongos va a hablar sobre cómo los hongos pueden descomponer materiales tóxicos y absorber metales pesados, mencionando lo que es el sistema de bioabsorción y biotransformación. En cambio, el sistema de remediación por bacterias va a explicar cómo las bacterias convierten los contaminantes en forma menos tóxicas con el uso de procesos metabólicos, como por ejemplo la biomineralización. El sistema de remediación por algas va a señalar que las algas no solo van a absorber nutrientes esenciales como fósforo y nitrógeno también, sino que también van a absorber los que son los materiales pesados, los metales pesados. Para el caso de bioabsorción, en ese caso el proceso se encarga de unir los metales pesados a la superficie celular de los organismos. La biotransformación vendría a ser la conversión química de los contaminantes en compuestos menos tóxicos, y el ciclo de nutrientes en general, que es como los microorganismos también reciclan elementos esenciales como el nitrógeno, el fósforo, el hierro para las plantas. Bueno, como conclusiones tenemos
que la industria textil es responsable de una significativa contaminación ambiental debido al uso masivo de colorantes. Como segunda conclusión tenemos que la persistencia y toxicidad de los colorantes representan un desafío importante para el medio ambiente y la salud pública. Y como tercera conclusión tenemos que las alternativas tecnológicas y prácticas de tratamiento sostenible muestran resultados prometedores para mitigar el impacto ambiental. Y aquí se presentan unas recomendaciones. Ya, gracias. Gracias. Ya.